Vamos a esperar 5 minutos, que sean las 10:30 y damos inicio a la presentación. Buenos días a todos. Saludos desde Puerto Rico. Pregunta que les hago. Al finalizar la conferencia, el taller, ¿se va a emitir algún tipo de certificado por parte del orador? Gracias. Estimado José, no se va a emitir certificado. ¿Cuánto cuesta el
Pues buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación, participar el día de hoy en lo que va a ser la conferencia referida a lo que es el manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos. Para mí es un gusto tenerlos a todos acá. Mi nombre es William Felipe Fernández, formo parte de Ingenio Ecológico y Medio Ambiente. En este caso nos encargamos de todo lo que es la gestión, capacitación y asesoría en el manejo de sustancias químicas, seguridad industrial, salud y medio ambiente. Nos encontramos en México, pero veo que la participación es bastante amplia. La última vez que dictamos una conferencia de este tipo, pues tuvimos gente de varias partes de Latinoamérica, así que yo les voy a pedir, por favor, para que quede allí plasmado en el chat, pueden ir escribiendo sus comentarios, pueden escribir su nombre, en este caso, de dónde nos están acompañando, de qué parte de Latinoamérica, o en este caso, de qué parte del mundo. Yo siempre guardo el chat, lo reservo por allí, pueden colocar su correo si requieren alguna información, pueden colocar además de su correo, pueden presentarse, indicar de dónde son, su correo, pues al final les puedo estar enviando por allí a través del chat información de valor. Ya van a estar viendo en la medida que vayamos avanzando con la presentación que hay muchos, digamos que muchas referencias, muchos archivos que pueden ser de mucha utilidad y que, bueno, muchos de ustedes terminan pidiendo por allí. Como bien les dije, mi nombre es William Fernández, soy ingeniero químico, maestro en ingeniería ambiental. Cuento con más en el área como en la parte de gestión de seguridad, higiene y medio ambiente, en salud nacional, amplia experiencia en el área, tanto medio ambiente como la parte de seguridad, protección civil. Y pues para mí es un gusto recibirlos acá. Vamos a dar inicio con lo que es esta presentación para que tengan un poco la idea de la dinámica que vamos a utilizar. Yo voy a dar la presentación y al final de la conferencia pueden ir plasmando sus dudas en el chat o también pueden ir reservando, las pueden apuntar y preguntan al final ya cuando tengan la opción para aclarar las dudas, ¿sí? Sé que pueden surgir muchas dudas al respecto, pero pues esa es la idea, precisamente que todo quede bastante claro. Recuerden que esta conferencia viene siendo un curso muy básico en lo que es manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos. Aquí al final vamos a mostrarles algunas propuestas que tenemos con fechas próximas y bueno, espero que sea de su interés, ¿ok? Vamos a iniciar con la presentación y bueno, vamos a hablar de los objetivos de esta conferencia, que viene siendo el de herramientas básicas para lo que es el manejo de sustancias, materiales y residuos peligrosos, que les servirán además como criterio para el desarrollo de sus actividades en forma segura. Homologar además los criterios de identificación de las sustancias, utilizar e identificar las secciones de las hojas de datos de seguridad y otras herramientas con las cuales contamos precisamente para la identificación de riesgos con respecto a lo que es el manejo de estas sustancias, ¿ok? Con respecto al contenido, pues fíjense que parte de lo que vamos a hablar acá son algunas definiciones importantes. Marco legal, pendiente, sé que hay gente de Argentina, por lo que estuve viendo en el chat, de Puerto Rico, que ya escuché el compañero José, y de otras partes del mundo. Me voy a enfocar acá en el marco legal en México, pero sé que va a ser muy similar al que ustedes tienen. Al final, si tienen alguna pregunta, algunos comentarios con respecto, si quieren comparar lo que es este marco legal de acá con el que ustedes tienen en sus países, bienvenidos, ¿ok? Vamos a hablar de las obligaciones de patrón y trabajadores, clasificación de las sustancias, aquí conforme a lo que es el sistema armonizado, sistemas de transportes y otros, clasificación de los efectos a la salud, un cuadro muy resumido acá. Vamos a hablar de toxicocinética, un tema que me parece de mucha importancia cuando hablamos de manejo de sustancias químicas. Las herramientas para la identificación de riesgos, ya les mencioné hojas de datos de seguridad, vamos a ver otras que también son de vital importancia. El almacenamiento de sustancias y mezclas peligrosas, la gestión de los residuos peligrosos, que vienen siendo los temas o el contenido que vamos a ver en esta conferencia.
Vamos a comenzar con lo que vienen siendo las definiciones, ¿ok? Cuando hablamos de materiales, sustancias o mezclas peligrosas, estamos hablando de todos aquellos que por sus propiedades físicas, químicas y toxicológicas pueden presentar un peligro físico para las instalaciones, la maquinaria, el equipo que tenemos en el centro de trabajo y para la salud de las personas, ¿ok? Aquí es muy importante ver que lo que define a este material, a esta sustancia o esas mezclas, porque por lo general nos vamos a dar cuenta que casi todo lo que manejamos son mezclas, para que se pueda definir como peligroso, tiene que estar relacionado a una propiedad intrínseca de ese material, de esa sustancia, debido ya sea a sus propiedades físicas, puede ser su volatilidad, puede ser su punto de inflamación, sus propiedades químicas, la manera en que reacciona, sus propiedades toxicológicas, es decir, el daño que puede causar en nuestra salud, ¿ok? Entonces vemos que ya en la definición nos indica que se debe a esas propiedades, ¿ok? Cuando hablamos de manejo, nos referimos al uso. Fíjense que es muy amplio ya hablar de manejo, ¿no? Uso, traslado, trasvase, almacenamiento o el proceso en sí, por ejemplo, si está pasando por un proceso de destilación u otro, que sufre en este caso una sustancia química que ya se considera peligrosa o su mezcla en el centro de trabajo. ¿Okay? Entonces ya cuando hablamos de manejo nos estamos refiriendo a todo esto. Otra definición de gran importancia que es el riesgo químico, ya siendo muy específicos al riesgo químico. Perdón. Cuando hablamos de riesgo químico, fíjense que comenzamos con la palabra probabilidad, es decir, ¿cuál es la posibilidad, la probabilidad de que esta especie química, ya sea una o varias de ellas, interactúen y ya sea entre ellas o con el medio ambiente, dando como resultado, puede ser una reacción? Hablemos de combustión, hablemos de que esa reacción de pronto generó la liberación de gases o alguna propiedad física en específico que también generó la generación de vapores, explosión, algún efecto tóxico, corrupción o una reactividad química en general que puede poner en peligro la salud, el medio productivo o el ambiente. ¿Sí? Entonces ya cuando hablamos de riesgo nos referimos a esa probabilidad. Es muy diferente hablar del peligro como tal cuando hablamos de la sustancia peligrosa, que ya es una propiedad intrínseca de la sustancia. El riesgo ya va a depender de ciertos factores que pueden ser factor humano, puede ser condiciones de la instalación, condiciones de ingeniería, en este caso todas son las que van a llevar a hablar de química. Estamos hablando de materiales, sustancias y residuos peligrosos, creí importante entonces incluir la definición de un residuo peligroso y fíjense que ya estamos hablando de que estas sustancias, sean en estado sólido, líquido, gaseoso, una vez, y además que presenta estas propiedades peligrosas, una vez que es utilizado, puede ser que conserve o no sus propiedades como tal, hablamos nuevamente, propiedades físicas, químicas o toxicológicas, biológicas acá, y ya cuando no se le puede dar ningún uso, es decir, no se le puede dar un aprovechamiento en otro tipo de actividad, hablemos de reutilizarlo, de reciclarlo, de por lo menos darle algún aprovechamiento, entonces ya se considera un residuo y entonces aquí lo que debe implementarse es la disposición final. Entonces, cuando que ya se considera un residuo, tiene propiedades peligrosas y más adelante vamos a ahondar un poquito más de cuáles son esas propiedades, entonces ya se considera un residuo peligroso. ¿Ok? Me parece muy importante, sobre todo por lo que indica el marco legal acá en México. Cuando hablamos de un personal ocupacionalmente expuesto, es cuando a partir de un estudio ya sea, ya enfocándonos en el estudio de exposición a agentes químicos, fíjense que yo les hablo acá de físicos y biológicos, pero cuando nos enfocamos en lo que es la exposición a sustancias químicas, la norma 10 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice claramente que se tiene que aplicar primero un reconocimiento, luego un estudio de exposición a agentes químicos. Una vez que este reconocimiento se indica que son varias las sustancias que pueden exponer, en este caso, a cierta parte del personal, se identifica en qué áreas, qué sustancias específicamente, y ya estas personas que tienen ese grado de riesgo que se considera conforme a la norma alto, acá entonces podemos hablar
de que estas personas se trata de un personal ocupacionalmente expuesto y tiene que haber una atención un poco más marcada en comparación al resto del personal, porque entonces ya implica evaluaciones médicas, implica un seguimiento a su salud, implica ciertas medidas que se tienen que tomar precisamente para asegurar que se está cuidando precisamente su integridad, ¿ok? De eso se trata entonces el personal ocupacionalmente expuesto. Hablemos en el segundo punto de lo que es el marco legal. Acá en México, y se los dije al inicio, serviría mucho de comparación al final de la presentación, me indiquen la gente que viene de otros países o que se une de otros países, a ver qué tantas debilidades y fortalezas puede identificar conforme a lo que ustedes conocen en su país. A México, desde las leyes, desde la Constitución, donde ya se especifica eh, eh, el deber o la obligación del patrón, en este caso, de asegurar las condiciones de seguridad y higiene de todo el personal en su centro de trabajo. Entonces ya surgen una serie de leyes, en este caso la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Entonces son algunos de ellos que ya hablan un poquito de lo que viene siendo el manejo de las sustancias, muy específicamente algunos reglamentos de estas mismas leyes, pero hay unas normas muy en específico que ya te hablan del manejo de sustancias químicas peligrosas, como lo es la norma 5 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la norma 10, que ya se las mencioné cuando hablábamos del personal ocupacionalmente expuesto, porque esta norma 10 es la que define cuál es tu personal en la que está expuesto a estas sustancias químicas, la norma 18, que habla del sistema armonizado, la norma 52, que te define ya los residuos, en este caso, cómo se puede determinar cuándo se trata de un residuo peligroso, cuándo no, cuáles son los criterios precisamente para definirlo en función de las diferentes características que pueden presentar. Por favor, les voy a pedir que coloquen su micrófono en silencio para poder no se vaya a interrumpir un poco la presentación. Recuerden que al final de la presentación podrán mencionar o aclarar todas las dudas que tengan, ¿sí? Con respecto a esta parte del marco legal, digo porque todavía se escucha en ocasiones un poquito, no, creo que ya todos lo... vemos que también tenemos algunos sistemas ya a nivel internacional, como ANSI, en este caso CAS, que es el Chemical Abstract Service. Uno muy importante que creo que, y vamos a mencionarlo acá cuando hablemos de la clasificación, es el del Departamento de Transporte, a través de la Organización de Naciones Unidas, que ya para lo que es el transporte de todas las sustancias de una instalación a otra, ya te indica exactamente cuáles son las características que debe tener, por ejemplo, la señalización o los pictogramas que se utilizan en los vehículos donde se transportan estas sustancias. Asimismo, bueno, en Estados Unidos tenemos el de la NFPA y así existen otros sistemas de gran importancia. Vamos a pasar al punto 3 que tiene que ver con las obligaciones del patrón y los trabajadores. Y voy a comenzar con las obligaciones del patrón. Entre las diferentes normas que ya les mencioné en el marco legal, se habla de lo que es, hablando específicamente de la norma 18, indica que es una obligación del patrón contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. En este caso, no solamente es la obligación de contar con el sistema, sino también implementarlo. Implementarlo ya tiene que ver con hacer del conocimiento de todos los trabajadores de qué se trata, cómo pueden identificar los peligros, cuando se habla de las categorías, y además adelante le voy a hablar un poquito más con respecto a ello. Además, es una obligación del patrón, en este caso dueño de empresa, de las organizaciones, contar con las listas y hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y las mezclas que se manejen en el centro de trabajo, y además ponerlas a disposición del personal. De nada sirve contar con las listas y las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias si van a estar guardadas en un cajón, cuando la persona que está manipulando la sustancia es la que debe tener el conocimiento de estas hojas para saber cómo debe reaccionar en caso de alguna contingencia.
Otra obligación, señalizar los depósitos, los recipientes, los ángulos y las áreas donde se están almacenando estas sustancias químicas peligrosas. Fíjense en la figura que ya desde que se adquiere la sustancia química debe contar con un pictograma, en este caso conforme al sistema armonizado, que era el primer paso que veíamos entre las obligaciones, que viene siendo contar con este sistema implementado. ¿Okay? Otra obligación, contar con un estudio actualizado de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Acá en México es una obligación, ya te lo indica la norma 10, y si tú manejas sustancias químicas, no importa la cantidad, debes contar con este estudio. Les decía, primero un reconocimiento para saber cuáles son las sustancias que pueden poner en riesgo a tu personal en áreas específicas y qué sustancias específicamente, y después, posteriormente, se hace el estudio donde ya se hace un estrés de estas sustancias para saber en qué grado se está exponiendo nuestro personal, saber qué decisiones se deben tomar de este personal ocupacionalmente puesto, si lo deben mover a otra área, si debe tener reducirse la exposición a estas sustancias. Son varias las medidas que se pueden tomar, además del equipo de protección personal y otras como la capacitación, ¿sí? Otra obligación del patrón es informar a todos los trabajadores, contratistas y toda persona que entre al centro de trabajo sobre los elementos que indican las hojas de datos de seguridad de las sustancias que manejan. En este caso también con respecto a la señalización. Y todo esto se incluyen acá todos los trabajadores que hasta tienen que dar respuesta ante una contingencia, más aún ellos, porque obviamente pueden estar expuestos a ciertas sustancias en condiciones o situaciones que son de alto peligro, de alto riesgo. Otra obligación es colocar los señalamientos, tanto de precaución, obligación, prohibición, en este caso los de advertencia, según corresponda, en la entrada de las áreas donde existe exposición a agentes químicos, ¿ok? Realizar un análisis de riesgo. Obviamente el patrón acá cuenta ya con áreas específicas como el área de seguridad, higiene y medio ambiente, donde se debe realizar un análisis por las sustancias químicas que se están manejando en el centro de trabajo. Aquí especificar el nivel de peligro, cuáles son las medidas mínimas de seguridad que se deben tomar por el manejo de estas sustancias, ¿sí? Por favor, nuevamente les comento, coloquen el micrófono en silencio para al final pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, ¿ok? Continuando acá con la presentación, es muy importante que se identifiquen las tuberías, en este caso se haga la identificación en las tuberías de los riesgos por los fluidos que se están conduciendo precisamente en esto. Acá en México existe lo que es la norma 26, donde te indica cómo se debe identificar en el caso de que sea un fluido peligroso y un fluido no peligroso, los colores que se deben utilizar. En este caso ya la diferencia está entre el verde y el amarillo, ¿okay? Para poder identificarlos, además de que debe llevar el nombre de la sustancia, la dirección en la cual se dirige en este caso el fluido, pues es una manera de ya saber exactamente qué se conduce por allí, por esa tubería. Otra obligación es contar con un plan de emergencias. Obviamente se están manejando sustancias que son peligrosas y se debe contar con un protocolo para poder atender o dar respuesta tanto inicial y qué hacer en caso de que esta emergencia se convierta en un problema mayor, ¿ok? Además, deben proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal, indicarles cuál debe ser el modo de uso, el mantenimiento y qué hacer en caso de que ya se deba desechar el equipo de protección personal, dónde, cómo debe hacerlo. Además, debe informar al personal ocupacionalmente expuesto sobre el manejo y peligro de las sustancias químicas peligrosas. ¿Okay? Ya esta capacitación debe ser mucho más específica, ahondar en muchos temas con respecto a las sustancias a las cuales se encuentran expuestos, ¿sí? Asimismo, es obligación del patrón capacitar y adiestrar a los trabajadores que manejan estas sustancias químicas, no solamente al personal ocupacionalmente expuesto, sino también al personal en general que esté expuesto precisamente a estas sustancias, que ellos conozcan cuál es, qué es lo que contiene la hoja de datos de seguridad, las señalizaciones de que les van a servir, el sistema armonizado, ¿sí? Ya de parte de los trabajadores, así como el patrón tiene una infinidad de obligaciones, de deberes, el trabajador también los tiene. Y es que no queda solamente de parte del patrón
cumplir con lo que es el marco legal, sino que estas disposiciones establecidas en todo este marco legal también viene de parte del trabajador. Aquí se incluye desde la participación en la implementación del sistema armonizado, en las capacitaciones en general, porque de nada sirve que el patrón ofrezca la capacitación, pero no existe un interés de parte de los trabajadores en participar precisamente activamente en la implementación, conocer de qué se trata el sistema armonizado, saber cómo se deben manejar estas sustancias a los cuales están expuestos. Por ejemplo, una obligación del trabajador usar y mantener el equipo de protección personal que se le proporcione. Es decir, si se le proporciona un EPP, ellos están en la obligación de hacerlo en la forma que se le capacite precisamente para mantener el tiempo de vida útil correcto del equipo. Es su deber conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad. El patrón te puede proporcionar las hojas, te puede decir, mira, aquí está, te capacito, pero si no se interesa en conocer realmente de qué se trata, cuáles son las medidas mínimas de seguridad, qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer en caso de un derrame, qué es lo que indica esta hoja de datos de seguridad, de nada sirve porque obviamente los accidentes pueden pasar con mucha mayor frecuencia. Asimismo, conocer la señalización de las sustancias y las mezclas que se manejan en el centro de trabajo. ¿Okay? He hablado mucho de la clasificación, he hablado mucho de las diferentes formas y en este caso cuando hablaba del marco legal, los diferentes sistemas, fíjense que nos vamos a enfocar en dos sistemas, específicamente el sistema armonizado, que ya lo mencioné como una obligación del patrón. El sistema globalmente armonizado utiliza estos pictogramas que les estoy mostrando en esta diapositiva. Podrán notar que tiene un contorno rojo, un fondo blanco y un pictograma negro. En este pictograma podrán notar que los pictogramas van variando conforme al peligro que se quiere expresar. Recuerden que las personas tendemos a ser muy visuales. En este caso, tratamos de guiarnos precisamente por lo que indica este pictograma. Entonces vemos que en forma muy general, vemos que para sustancias explosivas este viene siendo el pictograma, este para sustancias inflamables, para comburentes este que ven acá, tenemos para gases sujetos a presión, sustancias corrosivas. Para la toxicidad contamos con estos tres que ven acá en la parte de abajo. Vemos en este caso la calavera con las tibias, signo de exclamación, que veía para categorías más bajas. Hablamos de aquí irritaciones y forma muy superficial, pero también tiene un efecto tóxico. Y ya para cuando hablamos de efectos crónicos, mutagénicos, cancerígenos, este es el pictograma que se tiende a utilizar. Los efectos o los daños al medio ambiente pues se representan con este pictograma que ven acá. Fíjense que todos mantienen esta línea, como ya les mencioné, que viene siendo contorno rojo, fondo blanco y pictograma negro, ¿sí? La clasificación que te indica el sistema armonizado es mucho más amplia. Es más, cuando leen el libro Púrpura que habla con respecto al sistema armonizado, son más de 1200, 1500 páginas en las cuales te indican no solamente, te hablan de los pictogramas, te hablan de la clasificación, te habla de qué manera puedes expresar las categorías para uno de estos tipos que les estoy mostrando acá. Es muy importante conocerlo porque obviamente ya te especifica cómo los distribuidores, fabricantes de estas sustancias ya te expresan las categorías y los peligros que tienen estas sustancias y te tienes que estar preparado para saber exactamente si lo están haciendo de la forma correcta, cómo se lo vas a expresar a tus trabajadores y qué riesgo les vas a expresar cuando ves uno de categoría 1, cuando ves una sustancia con un peligro específico de categoría 4, categoría 3. Entonces, ¿a cuál le debo prestar mayor o menor atención? Fíjense que el sistema armonizado divide en tres tipos de peligros que vienen siendo los peligros físicos, los peligros para el medio ambiente y los peligros para la salud. Para el caso de peligros físicos, te divide las sustancias en explosivos, en gases inflamables, en aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y metales que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos. Asimismo, tiene los peróxidos orgánicos, sustancias y mezclas corrosivas para los metales, sólidos líquidos comburentes y así otras sustancias que nada más con el contacto con el agua pueden reaccionar y desprender gases, que son los que llaman
los gases con riesgo de inhalación tóxica. Es una clasificación muy amplia, pero cada uno tiene un criterio de identificación de sus categorías y una clasificación muy amplia. Todo este sistema fue creado por la Organización de Naciones Unidas. Los que presentan peligros para el medio ambiente se dividen a su vez nada más en dos tipos, que son los que presentan peligros para el medio acuático y los que presentan peligros para la capa de ozono. Y los peligros para la salud son los de toxicidad aguda, corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares graves o irritación ocular, sensibilización respiratoria, mutagenicidad, los cancerígenos, toxicidad para la reproducción y hay toxicidad específica para órganos blandos, ya sea por exposición única o exposiciones repetidas, como aquellos de por peligros por aspiración. La determinación, por ejemplo, de las categorías, ahorita se las voy a especificar un poquito más en este mismo punto, voy a ahondar un poquito acá en lo que es otro tipo de clasificación que viene siendo el sistema de transporte. Este fue creado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y por en este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de acá de México. Se expresa mucho más a fondo en lo que es la guía de respuesta a emergencias. Estos pictogramas los van a poder notar allí. Fíjense que varía mucho conforme a lo que indica el sistema armonizado, que ya te da una forma muy específica de indicar los pictogramas, por ejemplo, que es nada más un contorno rojo, fondo blanco y pictograma negro. Aquí los pictogramas pueden tener varios colores y va a depender de la clasificación conforme a este sistema de transporte. Estas clases, ¿cuáles son? Explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, óxidos oxidantes y peróxidos orgánicos, tóxicos agudos, agentes infecciosos, radiactivos, corrosivos y varios o misceláneos que vienen siendo todos aquellos que no entran en los primeros 8 grupos, entran acá en el grupo 9. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Por ejemplo, en el caso de los corrosivos podemos ver que la figura o el pictograma varía mucho porque puede tener desde fondos blancos y negros, contorno blanco. La figura o el pictograma viene siendo el mismo que utilizamos allá para sustancias corrosivas, pero ya se debe indicar siempre el número de la clasificación. Entonces ustedes los van a poder identificar porque, por ejemplo, los de clase 2, que son gases, lo van a poder ver con el número 2 ahí indicando que es de esa clasificación, pero fíjense que el fondo verde es para indicar un gas sujeto a presión, pero no necesariamente tiene que ser inflamable, como pueden ver en esta figura que está acá, donde tiene el 2 también, pero el fondo es rojo. Entonces, esto lo que indica que este es un gas, pero que es inflamable, tiene la figura precisamente inflamable, mientras que acá únicamente colocan el gas sujeto a presión. Entonces, este sistema tiende a ser muy variante en cuanto a sus pictogramas, es cuestión de conocerlo un poquito más a fondo, pero se utiliza para el transporte de sustancias. Lo han podido notar, por ejemplo, en los trailers, en los camiones, que ven que están transportando gasolina, que están transportando ácidos. Entonces, este tipo de pictogramas, estos rótulos que se utilizan, sobre todo en el transporte, es una obligación únicamente para el transporte. Acá está establecido en el marco legal a través de las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a partir de qué cantidad de sustancias se deben utilizar estos pictogramas, cuáles son los que se deben especificar en el transporte, cuántos puedes utilizar, es todo lo que se te indica acá, ¿ok? Cuando les hablaba con respecto al sistema armonizado, volviendo a lo de la clasificación, les he mencionado mucho lo de las categorías. El sistema armonizado tiene la particularidad que las categorías las establece en función de criterios y cada criterio o cada tipo de sustancia o cada clasificación tiene un criterio muy específico. Por ejemplo, les estoy dando el ejemplo acá de los líquidos inflamables. El criterio que se utiliza para los líquidos inflamables es el del punto de inflamación y el punto de ebullición. En función de las temperaturas de punto de inflamación y punto de ebullición, se habla obviamente de punto inicial de ebullición, es que se establece si es de categoría 1, 2, 3 y 4. Aquí podemos notar que el más peligroso viene siendo el de categoría 1, precisamente porque es el que presenta un punto de inflamación más bajo, un punto inicial de ebullición, es decir, se trata de sustancias muy volátiles, entonces por ende su peligro como líquido inflamable es mayor en esta categoría. Aquí podemos sacar la conclusión que cuando nosotros revisemos las etiquetas, las hojas de datos de seguridad de sustancias
en general y veamos que indiquen categoría 1, no importa el tipo de riesgo, pero que te indique categoría 1, ya nos vamos a dar cuenta de que se trata de una sustancia muy peligrosa. Si ya me indica categoría 4, categoría 5, categoría 3, no es que no sea peligroso, sí lo es, pero su peligro no es tan marcado como los de categoría 1, ¿ok? Otros criterios que se pueden utilizar, no solamente este tipo de propiedades físicas, también se puede utilizar algunas propiedades químicas. En el caso de los que presentan peligros para la salud, se utiliza algunos parámetros toxicológicos como las dosis letales en 50, estas son las que se tienden a utilizar para establecer el criterio. Entonces, en función de ciertos rangos, lo establecen en una categoría 1, 2, 3, 4 y hasta 5, ¿sí? De esto se trata el sistema armonizado y es la forma en que se establecen los criterios, ¿ok? En el punto 5 vamos a ver, les mencionaba de una clasificación una clasificación de los efectos a la salud en el cual podemos dar que dependiendo de los efectos que pueda tener, podemos hacer una división allá. Aquí podemos dividirlos en aquellos que tienen efectos reversibles e irreversibles, por ejemplo. Hay sustancias que pueden causar un daño en nuestro cuerpo que puede ser reversible, es decir, cuando ya cesa la exposición, los efectos tóxicos que te genera la sustancia se pueden recuperar al estado normal. Hablemos acá, por ejemplo, de una irritación. De pronto aparece la irritación, pero una vez que ya cesa o de que ya tomas tus medidas, puedes recuperar tu estado normal. En cambio, los irreversibles, hablemos de una quemadura, por ejemplo, ya no se produce una recuperación porque de pronto el estado normal de tu piel que sufrió esta quemadura no te va a permitir volver a ese estado normal precisamente. Entonces ya aquí hablamos de sustancias con efectos irreversibles, perdón. Hay las sustancias con efectos agudos y hay las sustancias con efectos crónicos. Los agudos aparecen poco tiempo después de la exposición, pero los crónicos pueden aparecer mucho tiempo después. Aquí hablamos de los cancerígenos, de los mutagénicos. Están los neumoconióticos, que son aquellos sólidos que se acumulan en los pulmones. Están los asfixiantes, que son los que impiden la llegada de oxígeno en los tejidos. Hablamos aquí del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, del nitrógeno, precisamente porque reemplazan el oxígeno, ¿okay? Los corrosivos, que son aquellos que destruyen los tejidos. Hablamos de aquellos que podían causar quemaduras, por ejemplo. Hablamos aquí de ácidos, de bases fuertes, bases en general, el bromofenol. Están los irritantes que pueden causar una alteración en la piel o en las mucosas, como los disolventes, el amoníaco. Están los narcóticos que pueden producir inconsciencia, los sensibilizantes que pueden producir alergias. Obviamente aquí tenemos que tener presente, y lo vamos a hablar en el punto de toxicología y toxicocinética, que va a variar mucho dependiendo de la persona, ¿sí? Fíjense que requieren una predisposición fisiológica, entonces eso lo vamos a ver más adelante qué se trata. Están los cancerígenos y los mutagénicos, los he mencionado en varias ocasiones. Los cancerígenos son aquellos que producen tumores malignos, los mutagénicos son aquellos que pueden producir problemas hereditarios, los teratogénicos que pueden producir malformaciones en el feto, y los químicos que son los que pueden afectar órganos en forma muy selectiva. De por sí que ya el sistema armonizado considera aquellos que tienen efectos sobre órganos blandos y sobre partes del cuerpo específica, ya sea por una exposición única o por exposiciones repetidas. Esto viene siendo una clasificación general de los efectos que pueden tener sobre la salud. Hablemos ya muy específico de lo que es la toxicología y toxicocinética. Aquí debemos tomar en consideración diferentes factores que pueden modificar la respuesta de los agentes tóxicos. Les hablaba ahorita de aquellos sensibilizantes que pueden producir alergias. Entonces vemos que pueden existir factores que te pueden predisponer precisamente a que tenga un efecto en ti esta sustancia, a lo mejor un poco más marcada que en otras personas. Entonces, estos factores están relacionados o dependen del receptor, del tipo de agente, es decir, de la sustancia en sí y del medio ambiente. Vamos a hablar entonces de los factores dependientes del receptor. Aquí debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la estructura nutricional del individuo.
Aquellos con un estado nutricional precario van a tener obviamente una mayor posibilidad de intoxicarse, de aquellos que están acostumbrados a alimentos adecuados, a una dieta bien balanceada, ¿ok? Tiene que ver también acá la estructura genética. Fíjense que ya se ha hecho pruebas tanto en animales donde puede haber cierta variación en la respuesta ante ciertos agentes tóxicos. Entonces, ya la estructura genética te puede decir que algunos organismos pueden ser más resistentes que otros a ciertas sustancias químicas, ¿sí? Están, por ejemplo, aquellos que dependen de las diferencias de sexo. Aquí depende del receptor también. De pronto, las mujeres pueden estar más predispuestas a ciertos tóxicos, mientras que los hombres podemos ser más susceptibles a algunas sustancias. Va a depender del tipo de sustancias, ¿ok? La edad es otro factor. Lo vemos hoy en día con todo este tema del COVID-19, cómo las personas mayores se ven mucho más afectadas por este tipo de virus en comparación a los niños, ¿no? A pesar de que ya hoy en día esta nueva variante está causando también daños en niños, están menos predispuestos a sufrir las consecuencias, o en este caso los síntomas que puede generar esta enfermedad. Vemos que también es un factor dependiente del receptor. Eh, el estado emocional puede ser otro factor que precisamente es determinante en el efecto que puede tener la sustancia o el agente tóxico. Eh, ya sea el estrés, vemos que cuando estamos estresados, cuando estamos muy cansados, cuando de pronto bajan nuestras defensas, obviamente si estamos expuestos a ciertas sustancias, vamos a estar mucho más predispuestos a que nuestra respuesta sea eh, muy negativa en comparación a una persona cuyo estado emocional es mucho más favorable, ¿sí? Entonces vemos que este es otro factor determinante dependiente del receptor. Los factores dependientes del medio ambiente, aquí únicamente podemos mencionar temperatura y la presión parcial elevada. La temperatura obviamente va a depender del tipo de sustancia. Hay sustancias que de pronto a mayor temperatura pueden tener un efecto tóxico mayor. Hablemos directamente, por ejemplo, no sé, un ácido. Un ácido a temperatura ambiente de pronto te puede causar una quemadura, pero a una alta temperatura te puede generar un efecto adverso mucho más amplio, ¿no? Ahora, si hablamos de toxicidad, también va a depender, de pronto su volatilidad puede tener un efecto tóxico, entonces ya va a incrementar mucho más el efecto. La presión parcial elevada, aquí se habla ya del oxígeno hiperbárico, que ocasiona lesiones a nivel del sistema nervioso central, mientras que cuando se aplica presión normal, pero a elevada presión parcial, puede lesionar los pulmones. Entonces vemos que dependiendo de este factor ambiental, se puede ver mucho más marcado, ¿no?, el efecto que pueden tener ciertas sustancias. Eh, los factores que dependen de la gente, hablemos acá ya de la sustancia en sí, la estructura y la composición química. Es decir, hay sustancias que de pronto no pueden, son no tienen un efecto tóxico sobre la persona. Hablemos, no sé, de la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, una sustancia química la cual hasta podemos consumir porque no tiene ningún efecto como tal, pero mientras que hay otras, en función de su composición, pueden tener, y dependiendo del tipo de grupo funcional, los átomos que estén presentes, pueden tener propiedades las cuales nos pueden causar efectos dañinos sobre el sistema biológico. Eh, hay sustancias muy en específico, les hablaba yo que no todas las sustancias se encuentran en forma pura, sino que son mezclas, todo lo que se comercializa, casi todo lo que se vende, desde la gasolina hasta ciertos productos, vienen siendo mezclas, y de pronto de toda esa mezcla hay unos de 10 componentes, 9 no son tóxicos, pero hay uno en específico, por muy baja que sea su concentración, que puede tener un efecto tóxico, un efecto sobre la salud. Entonces, pues viene siendo el que requiere mayor cuidado, y por ende es el que puede causar o puede ser el que genere el factor como agente contaminante, ¿sí? Eh, aquí también tenemos que tomar en consideración el tamaño de la partícula.
de pronto por la vía inhalatoria hay sustancias que por su tamaño pueden permanecer en vez de distribuirse en el cuerpo, tienden a causar un efecto tóxico por acumulación. Precisamente por el tamaño no tienden a moverse con mucha facilidad. Ocurre tanto en las sustancias radiactivas como en sustancias como el plomo. También va a depender a cada factor la cantidad y la concentración. De pronto hay sustancias que a cierta concentración no son tóxicas. Hablemos del alcohol, por ejemplo. Cuando nos tomamos una cerveza, alcohol etílico, está entre 4 a 6 grados de alcohol, no tiende a tener una concentración muy amplia y por ende no tiende a tener un efecto tóxico. Pero si aumento la concentración, de pronto el ron tiene ya 40 grados, obviamente tengo que ser mucho más prudente al momento de tomarlo, porque obviamente al aumentar la concentración ya puede tener un efecto mucho más marcado. Asimismo, existen de pronto alcoholes que son producidos en forma artesanal, superan a lo mejor este 40% y ya llegan a niveles de concentración que pueden tender a ser tóxicos. Entonces, ese grado de toxicidad que se debe a la concentración precisamente es un factor que debemos considerar allí asimismo. Hay de pronto procesos de fabricación de estos alcoholes en los cuales incrementa un poco la concentración de alcohol metílico, el metanol, que sí es mucho más tóxico que el mismo etanol, ya por sus propiedades intrínsecas, sus propiedades toxicológicas, y obviamente por muy baja la concentración que sea, ya depende de un factor de la estructura de, 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 de la molécula como tal. Entonces, ya obviamente va a depender de estos factores, tanto la concentración, la cantidad, el tipo de sustancias, el tamaño de la partícula. Hablemos acá de lo que es la toxicocinética. Aquí, cuando hablamos de toxicocinética, viene siendo las formas y la velocidad con la cual puede ingresar al cuerpo, puede distribuirse, puede transformarse y puede salir del cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo se dan una serie de procesos toxicocinéticos. Hablamos acá de absorción, de distribución, fijación, se los mencioné ahorita, biotransformación y excreción. Les explico a grosso modo de qué se trata. Vamos a empezar con lo que es la absorción. En nuestro cuerpo existen diferentes formas en que pueden ingresar estas sustancias químicas y una vez que ingresan, ya se les denomina xenobióticos, ¿ok? Es decir, una sustancia que es ajena a los procesos normales de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas formas de absorción? A través de la piel, por ejemplo, bien, es una manera. Acá estamos hablando de una forma dérmica en la cual puede ingresar a través de lo que va a depender en este caso de la concentración de soluto, de la permeabilidad, en este caso de la afinidad que tiene en nuestra piel con ciertas sustancias, en las cuales puede ingresar con mucha facilidad. Otra forma es la inhalación, otra forma es la ingestión. Entonces tenemos diferentes vías de absorción. Una vez que entran al cuerpo, existen diferentes formas de distribución. Bueno, la forma principal de distribución viene siendo a través del torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del tamaño de la partícula y ciertas características que pueden tener esta sustancia, puede llegar a un punto que se denomina la fijación, en la cual se empieza a acumular este xenobiótico y empieza a causar ciertos daños. Existen formas de excreción, que es la forma en que expulsamos estas sustancias a través de la orina, a través de las heces, a través de los pulmones, pero digamos que estas vienen siendo las formas principales. Obviamente va a depender de ciertos procesos, pero hay un proceso muy importante que viene siendo la biotransformación, que para poder eh, expulsar estas sustancias ajenas a nuestro cuerpo, debemos transformarlas, porque estas sustancias por lo general vienen siendo sustancias liposolubles y tenemos nuestro cuerpo lo que tiende a hacer para poder transformarlas y poder darse la excreción de estas sustancias, tiene que transformarlas o biotransformarlas en sustancias hidrosolubles. Por eso es que se pueden expulsar a través de la orina, a través de las heces, y cuando se trata de gases que inhalamos, estos contaminantes los tendemos a expulsar a través de los pulmones, ¿ok?
Cuando hablo de la biotransformación, me refiero específicamente a todas estas formas en las cuales transformamos estas sustancias. Yo les muestro un ejemplo acá, es un tipo de plaguicida en la cual cuando, por muy mínima que sea la concentración, existen diferentes formas que van a depender del pH, reacciones de oxidación, de reducción, en las cuales lo podemos transformar. Y fíjense que todos terminan transformándose en sustancias hidrosolubles, es decir, tienden a presentar muchos grupos hidroxilos, muchos grupos con una polaridad muy alta que son fácilmente solubles en agua y con esta facilidad que tienen de mezclarse o de ser miscibles en agua, las podemos utilizar de nuestro cuerpo a través de la orina, a través de las heces. Por eso ese es un proceso de vital importancia. ¿Qué ocurre? Hay sustancias ya cuando llegan al efecto tóxico, lo que tienden a hacer de pronto es inactivar enzimas porque no se pueden biotransformar con mucha facilidad. Entonces es cuando se tienden a observar ese tipo de reacciones en las cuales ya tienden a tener un efecto tóxico, ¿sí? Una vez quedando claro digamos que las diferentes formas en las cuales se transforma en el cuerpo, la forma en que reacciona, la forma en que se puede comportar precisamente estos xenobióticos, es muy importante además para lo que es el manejo de sustancias químicas, son las herramientas con las cuales contamos para la identificación de los riesgos. Les voy a mostrar varios de ellos. Primero vamos a iniciar con lo que son las etiquetas, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de etiquetas que podemos observar y aquí voy a comenzar con etiquetas de gases sujetos a presión. Aquí este ejemplo les estoy mostrando el caso de GOM. Por lo general vamos a tender a ver en estos cilindros que el pictograma que se tiende a utilizar es el de sistema de transporte. Por lo general estos gases eh, eh, por la necesidad de transportarlos de un sitio a otro, tienden a utilizar este tipo de sistema para cumplir con sus obligaciones, pero es una obligación de parte del centro de trabajo contar además con la implementación del sistema armonizado cuando ya se encuentren en el sitio donde se vayan a utilizar, ¿ok? Esta es una forma de etiqueta en la cual te muestra el nombre del producto, el nombre de la empresa, el riesgo asociado a través de su pictograma, la clasificación. Aquí sería una clasificación conforme al sistema armonizado, algunas medidas de seguridad muy generales, la fórmula química y el número de Naciones Unidas, que ya más adelante le voy a mencionar de qué se trata. Este es un número que se le asigna y es de mucha utilización, sobre todo a los bomberos y cuerpos de protección civil a la hora de atender una emergencia con este tipo de sustancias. Esto en forma general lo pueden ver en las etiquetas de gases, ¿no? Ahora, cuando vemos etiquetas de sustancias que tenemos a nivel laboratorio o que manejamos en nuestro centro de trabajo en forma general, por lo general vamos a notar ya la implementación o es un deber contar con la implementación del sistema armonizado de sustancias. Vemos el pictograma, como ya les había mencionado, contorno rojo, fondo blanco y el pictograma negro. Acá la sustancia debe tener el nombre de la sustancia, esta se trata de la acetona. Los diferentes tipos de peligro, en este caso frases de peligro, líquidos y vapores muy inflamables, puede provocar irritación ocular grave, y asimismo lo que vienen siendo las frases de prudencia, que vienen siendo estas que están identificadas con la letra P. Acá se debe indicar el nombre de la sustancia, la cantidad de sustancia que se tiene allí, quién es el proveedor, la dirección, el teléfono, parte de lo que debe llevar esa etiqueta y que nos sirve precisamente para poder identificar esta sustancia. Es otra herramienta. Algunas etiquetas las podemos manejar en forma personalizada. De pronto en su centro de trabajo ustedes instancias a diferentes concentraciones y para no depender únicamente del reactivo el cual compran inicialmente, porque tienen que preparar la solución, ustedes mismos pueden preparar su etiqueta. Esto va a depender también de ciertas características, pero si usted maneja una sustancia que de pronto tiene peligros a la salud o peligros físicos, usted lo puede ir indicando con una X y contar, por ejemplo, indicar el EPP obligatorio, qué tipo de peligros específicos, ¿sí? Es una forma muy general acá que pueden utilizar. Está, por ejemplo, otra herramienta que pueden utilizar para identificar las sustancias son los rótulos de los remolques o de los trailers. Fíjense que el rótulo debe llevar desde el
número de Naciones Unidas, el pictograma conforme el Departamento de Transporte, y esto, esa información, tanto el pictograma como el número de Naciones Unidas, debe estar en la parte frontal del tráiler, en la parte posterior y en la parte lateral. La información debe estar en todos lados porque este sistema es muy utilizado para la respuesta de emergencias. Si llega a ocurrir una contingencia con este tipo de sustancias y de pronto el remolque se vuelca, en todos los puntos el bombero, el agente de protección civil debe estar en la posibilidad de observar cuál es el número de Naciones Unidas y el pictograma. Conforme el número de Naciones Unidas es que podrá dar una respuesta adecuada y ahorita les voy a mostrar cómo. Otra herramienta de gran utilidad, la hoja de datos de seguridad. ¿Por qué la hoja de datos de seguridad es de gran o de vital importancia? Primero, que te brinda información específica de la sustancia, ¿ok? Cuando hablo de información específica me refiero desde el nombre, qué son los peligros específicos, de lo que yo veo en la etiqueta debe corresponder con lo que diga la hoja de datos de seguridad. Y aquí cuando se habla de la clasificación ya te empieza a hablar de peligros físicos específicos con subcategoría, es un líquido comburente, es corrosivo, categoría 1. Entonces si ya me dice corrosivo, categoría 1, yo sé que sus propiedades son tales que me pueden causar un daño muy marcado. Entonces, ya me da características muy específicas, te indica cuáles son, cómo debes reaccionar en caso de primeros auxilios, en caso de derrames, en caso de incendio, qué hacer, por ejemplo, cuáles son sus propiedades físicas y químicas, que es de vital importancia. Toda esta información muy completa te la dice la hoja de datos de seguridad y de por sí que todas las obligaciones, con todas las secciones que debe traer la hoja de datos de seguridad, también te lo trae la norma 18 que está conforme a lo que dice el sistema armonizado. Entonces la hoja de datos de seguridad viene siendo una de las herramientas más completas que ustedes pueden tener para poder conocer cuáles son los peligros que se tienen con estas sustancias, ¿sí? Otra herramienta, la guía de respuesta a emergencia. Cuando les hablaba del número de Naciones Unidas, de los rótulos conforme al transporte, les hablaba mucho del número de Naciones Unidas y hay sustancias en específico que en la etiqueta, cuando no cubre con el sistema armonizado, te trae también el sistema de transporte, como pueden ver acá en el pictograma, y fíjense que te trae el número de Naciones Unidas. El número de Naciones Unidas te sirve para que cuando te vayas a esta guía de respuesta, si te vas por la franja amarilla, vas a conseguir el número de Naciones Unidas de esa sustancia que viene siendo la del ácido clorhídrico y puedes consultar este numerito que les estoy señalando acá con el mouse, el 157, que viene siendo su número de guía, que ya te da las indicaciones generales. Otra forma de consultar la guía es a través de el nombre en general. Ponte que no conoces porque la etiqueta no te trae el número de Naciones Unidas, pero sí te dice el nombre. Te vas en orden alfabético en la franja azul y puedes conseguir el número de guía también. Ya cuando te vas a la franja naranja con ese número de guía, el número 157, ya te habla en esa guía de cuáles son los peligros potenciales, qué hacer, por ejemplo, qué tipo de ropa protectora, qué hacer en caso de que se requiere evacuación por derrame, por incendio, cuál es el tipo de respuesta que debes dar ante incendio, ante derrame, fuga. En caso de requerirse primeros auxilios, es una guía muy completa, pero que generaliza por grupos, ¿ok? Entonces, por eso yo recomiendo mucho más la hoja de datos de seguridad. Si no la tienes a la mano, la guía de respuesta a emergencias es otra herramienta muy importante para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Vamos al punto 8, ya no me están faltando nada más. Fíjense que aquí vamos a hablar con respecto a lo que es el almacenamiento de sustancias y mezclas peligrosas. ¿Qué consideraciones debo tomar en lo que es el almacenamiento de estas sustancias y sus mezclas? Primero, el diseño del espacio donde voy a almacenar. La ventilación y o extracción es de vital importancia. La mayoría de las sustancias químicas que manejamos en los centros de trabajo tienden a ser sustancias volátiles que generan vapores que pueden ser inflamables, tóxicos. Entonces, los sistemas de extracción y de ventilación son vitales para poder manejar la sustancia en la forma correcta. La ergonomía de tu espacio durante el almacenamiento. De pronto tenemos almacenes en los cuales no queda ni siquiera espacio para caminar, poder retirar de diferentes elementos o recipientes que contienen sustancias que son peligrosas o hacer un trasvase por la falta de espacios adecuados hace que incremente la posibilidad o el riesgo químico, en este caso en ese almacén.
El diseño de desagües con tanques de recolección. Acá, primero y principal, o utilizas un dique de contención en caso de algún derrame, o si vas a tener un desagüe, este no puede estar conectado con el sistema de alcantarillado porque si no vas a causar, porque estamos hablando de sustancias peligrosas, contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, tu desagüe, si llegas a tener un desagüe, debe estar conectado con un tanque de reacción y todo lo que recolectas en ese tanque viene siendo un residuo peligroso, lo cual debes gestionarlo a través de un proveedor de este tipo de residuos. ¿Ok? Entonces, el diseño es súper fundamental en lo que es el almacenamiento de las sustancias químicas. ¿Qué otro factor debo tomar en consideración? La señalización. Dependiendo si utilizo, por ejemplo, sustancias inflamables, debo contar con señalización de, en este caso, de prohibición. No se puede fumar acá. Equipo de protección personal obligatorio, de lentes, de guantes, botas, protección respiratoria, tu botiquín de primeros auxilios, tu lavabo, tu regadera, y bien ubicados en varias partes, en los puntos adecuados de tu almacén. Prohibición de comer, de ingerir tanto alimentos como bebidas. Por favor, pongan el micrófono en, en silencio. Gracias. ¿Dónde se encuentran tus extintores? En las sustancias específicas, los pictogramas conforme al sistema armonizado, es decir, que manejo allí sustancias inflamables, tóxicas, gases sujetos a presión. Entonces, la señalización es muy importante durante el almacenamiento. ¿Ok? Eh, para poder yo señalizar, les mencionaba ciertas sustancias a altas concentraciones, debo tomar en consideración esta tablita que la trae el sistema armonizado y la norma 18. Y me dice que dependiendo de la concentración de la sustancia, de su concentración en masa, sobre todo los que presentan peligros a la salud, estas concentraciones son las que me van a decir a partir de cuándo debo señalizar estas sustancias conforme al sistema armonizado. Otro factor a considerar durante el almacenamiento, puedo considerar el uso de gabinetes específicos para ácidos, para inflamables, para explosivos. Entonces, todos estos son súper importantes porque reducen el riesgo químico, ¿ok? El uso de extintores o de sistemas de combate incendio deben estar en este caso señalizados, deben cumplir con lo que indica la norma 2 en cuanto a la separación. Cuando digo señalizados conforme a la norma 26, eh, cumplir con ciertas características, por ejemplo, en cuanto a su altura. Todos estos deben encontrarse en el almacén eh, de sustancias químicas. Contar con duchas, lavaojos y salidas de emergencia bien señalizados también. Durante el almacenamiento, el sistema armonizado me indica también una clasificación que es de mucha importancia. ¿Y por qué digo que es de mucha importancia? Porque esta clasificación difiere un poquito de la que les mostré hace un rato, la clasificación del sistema armonizado para las sustancias químicas, pero para el almacenamiento ya te da otras clases que ya te permite más adelante verificar la compatibilidad de estas sustancias. Entonces, aquí ya te clasifica en sustancias explosivas, gases comprimidos, licuados o disueltos a presión, gases envasados a presión, aquí hablamos de aerosoles, líquidos inflamables, líquidos combustibles, sólidos inflamables, y así te los divides de manera tal que te permite con toda esta clasificación poder determinar la compatibilidad de sustancias. Es decir, empiezo a comparar, yo puedo almacenar, tengo 7 líquidos inflamables, los puedo almacenar con sólidos que son tóxicos o sustancias tóxicas. Empiezo a verificar. Cuando veo que mi tablita entra en un punto rojo, no puedo almacenarlo de plano. Cuando veo que está en verde, sí lo puedo almacenar en el mismo recipiente, pero cuando lo veo en el amarillo, fíjense que los puedo segregar, es decir, puedo tenerlos en el mismo almacén, en diferentes recipientes y tomando en consideración estas observaciones que me indican un poco las distancias mínimas que deben estar entre ellos, pero ya el rojo de plano me dice que ni siquiera en el mismo almacén se pueden encontrar, ¿ok? Son parte de lo que es la compatibilidad que debo tomar en consideración.
Ya por último, vemos lo que es la gestión de residuos peligrosos. Una vez que ya he utilizado todas mis sustancias, veo que yo puedo clasificar, o en este caso voy a generar un residuo que debo clasificar conforme a los peligros que tienen estos residuos. Esas características peligrosas, conforme a lo que dice la norma 52, me los divide en corrosivos, reactivos, explosivos, tóxico ambiental, inflamables y biológico infeccioso. Esto es lo que se denomina las características CRETIP de este residuo. La norma 52 ya te especifica cuáles son los criterios para definirlo en cada caso, pero vienen siendo los criterios que te indican que ese residuo puede ser o no peligroso, considerado como peligroso. Además, la Ley General en este caso, de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, te indica que los generadores de residuos se pueden clasificar conforme a la cantidad de residuos que genera. Cuando hablamos específicamente de residuos peligrosos, son aquellos microgeneradores, aquellos que generan 400 menos de 400 kilogramos al año de residuos. Ya cuando generas entre estos 400 kilogramos y 10 toneladas, ya te hablan de un pequeño generador, y los grandes generadores son aquellos que generan más de 10 toneladas al año de residuos. Vemos también que la gestión de tu residuo, por tratarse de un residuo peligroso, requiere de acciones administrativas, requiere de acciones operativas y requiere de acciones de prevención y control. Hablemos específicamente de las administrativas y las operativas. Administrativas, acá en México, por ejemplo, requieres como mínimo de un registro ante la Semarnat, que viene siendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de acá de México. En ese registro tú le indicas a la autoridad: yo en mi centro de trabajo, debido a mis procesos, estoy generando el residuo X, Y y Z en tales cantidades al año que yo estoy estimando. Y llevar un control de tus residuos a través de una bitácora. Si eres un gran generador, además de los el punto 1 y el punto 2, debes cumplir con lo que es el reporte de la cédula de operación anual, conocida como COA, y la licencia ambiental única. Y además debes contar con un plan de manejo de residuos. Eso, punto 3 y punto 4 aplican para grandes generadores de residuos peligrosos. Parte de las acciones administrativas que debes cumplir. Acciones operativas en tu centro de trabajo, desde tener identificados cuáles son tus residuos, saber cuál es tu proceso, establecer procedimientos para el manejo y el envasado. La identificación implica desde tu proceso analizarlo y saber en qué punto está generando el residuo. El manejo y envasado es tener por escrito e indicarles a tus trabajadores qué tipo de equipo de protección personal, cuáles son las rutas que debes utilizar, cómo debes hacer el manejo, en qué tipo de envases, cómo debes hacer el trasvase, el envasado, qué tipo de identificación debes utilizar. En el almacén, el almacenamiento temporal es súper importante porque ya hay ciertas restricciones en cuanto al tiempo, qué tipo de residuo vas a tener en determinado almacén, cómo lo vas a señalar. Y en el transporte y disposición, ya es el contacto que tú tienes con tus proveedores, que deben estar autorizados, debes asegurarte de que estén autorizados por la Semarnat y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que puedan brindar ese servicio de transporte y de disposición. Estas autorizaciones ya ellos están digamos, sometidos a auditorías, inspecciones por parte de la Secretaría, con la cual se aseguran de que cumplen requisitos para poder prestar este tipo de servicio. Tú lo que debes asegurarte es que ellos cuenten con esos requisitos, porque cuando tú pasas tu residuo como generador, la única forma que tú te asegures de que no va a ocurrir un problema mayor, y si llega a ocurrir algún problema, en este caso legalmente, no que te libras, sino que cumpliste, es con el hecho de que ellos cuenten con las autorizaciones, ¿ok? Acá, bueno, se maneja el transporte cuando entregas tus residuos a través de lo que es el manifiesto de residuos peligrosos, el manifiesto de entrega, en el cual le estás indicando la cantidad, tipo de residuo, conforme a lo que tienes registrado ante la Semarnat, y bueno, forma parte de las acciones operativas y obligaciones que tienes ante el Estado. Durante el almacenamiento, pues debes cumplir con ciertas características. Tu almacén debe tener al menos la identificación como almacén temporal de residuos peligrosos.
estar separado de las áreas de producción, de servicios, de oficinas, estar ubicados en zonas donde se reduzca el riesgo por emisiones, por fugas, por incendios, por explosiones. Debe contar con dispositivos para contener derrames, les hablaba de diques, o en este caso si se trata de un desagüe, que este desagüe se dirija hasta un tanque de disposición de residuos, contar además con pasillos que permitan el tránsito, con sistemas de extinción de incendios. Allí cerca debe haber extintores, areneros, detectores de humo, rociadores. Dependiendo del tipo de residuo hay que evaluar qué tipo de sistema vas a utilizar para controlar el incendio. Contar con señalamientos desde obligatorios del equipo de protección personal, de prohibición, solamente personal autorizado, tipos de riesgo, advertencias, alusivos sobre todo a la peligrosidad de los residuos que tienes allí. Contar ya sea con ventilación natural o forzada. Yo les mencionaba en el diseño que los sistemas de ventilación y extracción durante el diseño de tu almacén, de tu almacén es súper importante, y no rebasar la capacidad instalada. Por muy pequeño que sea tu almacén, tú debes saber cuál es tu capacidad y saber con qué frecuencia debes cambiar debes solicitar el servicio de transporte de tus residuos. Si tu almacén es muy grande, de pronto a lo mejor tienes un poco más de, la frecuencia va a ser menor, pero debes considerar que si, por ejemplo, generas RPB y residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, hay normas en México que te establecen, dependiendo del tipo de riesgo, que te lo clasifica en tres categorías o tres tipos. La frecuencia puede ser desde 7 días, 15 días y hasta 30 días. Entonces, no es lo mismo para un RPBI que para un residuo peligroso en general, que pueden ser hasta 6 meses, pero va a depender de la capacidad de tu almacén, ¿sí? ¿Qué debo considerar acá? Por ejemplo, contar con la bitácora, ya se los había mencionado, registrar cuáles son los residuos que están ingresando al almacén, identificar los contenedores. Esta identificación debe, por favor, pongan el micrófono en silencio. Esta identificación debe, además, puede acompañarse con lo que es el pictograma de riesgos, no llenar los envases o los contenedores a más del 80%, al momento del trasvase portar el EPP adecuado. Una vez que termines el proceso de trasvase, cerrar los contenedores y no mezclar los residuos, por lo que les mencionaba de la compatibilidad de las sustancias o su incompatibilidad, que puede generar reacciones que son peligrosas. Pues de mi parte, pues esto es todo lo que les voy a mostrar con respecto a lo que es el manejo de sustancias peligrosas. Espero haya sido de su agrado. Les voy a dejar aquí algunos datos de contacto y, bueno, lo que viene siendo para próximas fechas, que vamos a tener cursos ya mucho más específicos. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría escuchar qué dudas, qué comentarios tienen al respecto. He visto que me han dejado muchos actos, tanto en este caso correos y todo esto. Les puedo ir pasando información por allí. Eh, la idea de los correos les puedo enviar, es porque estos cursos que vamos a tener en próximas fechas, es con la finalidad de proporcionarles cuáles son los temarios. Fíjense que aquí ya les estoy mostrando la cantidad de horas, qué fechas tenemos propuestas y en qué horarios. Todos van a ser en forma virtual. Allí les podemos indicar los precios. También nos pueden escribir. Fíjense que aquí dejo tanto el link de la página en LinkedIn de nuestra empresa, como los correos, en este caso de María Teresa, que se va a encargar de recibir todas estas notificaciones o dudas que ustedes tengan con respecto a estos cursos, que es el maria.correa@ingenioecológico-y-medioambiente.com, y mi correo, que es william.fernandez@ingenioecológico-y-medioambiente.com. Allí todas las dudas que tengan, pues todos se los voy a estar compartiendo en los correos que me están indicando por acá, pero también cualquier duda que tengan, pues ahora sí soy todo oídos para ustedes. Dudas, comentarios, ustedes me indican. Todo quedó muy claro, no hay ninguna duda.
¿Qué tal, William? Buenos días. Una pregunta. No tocas el tema de los centros de acopio, pero bueno, es semejante a los de almacén de residuos peligrosos. Fíjate que estoy mandando mis residuos peligrosos con un proveedor y él tiene su centro de acopio. Mi pregunta es, ¿él me tiene que entregar un manifiesto o el manifiesto cuando ya se va la carga consolidada de su centro de acopio al destino final, o con el manifiesto que de su centro de acopio, bueno, cuando ya lo reciben ahí, es suficiente? Va a depender mucho de tus películas, de tus películas, perdón, de tus políticas. Tu nombre es, lo que pasa es que vi creo que tu apellido Parra, pero no vi, no vi Así tu es, nombre. sí. Amigo, lo que te puedo comentar acá es lo siguiente, va a depender mucho de las políticas que tú tengas y la forma en que cuidas los intereses también de tu organización. ¿A qué me refiero? El deber ser es que tú tengas un control, tengas identificado todo el proceso por el cual pasa tu residuo peligroso desde que lo generas. Tu deber es, desde que lo generas, contar con toda la documentación que yo te mencionaba allí, desde tu registro, tu control en bitácoras, pero al momento que tú lo traspasas a un tercero, a través de su servicio de transporte, su servicio de acopio, tú lo primero que te debes asegurar que cuente con sus autorizaciones ante Semarnat, sobre todo como centro de acopio, y que las sustancias que tú le estás proporcionando él las tenga registradas en su autorización. Una característica que tienen estas autorizaciones es que te indiquen exactamente qué tipo de residuos pueden manejar ellos en su centro de acopio. Entonces, es lo primero que debes notar. Ok, para tú poder hacer contrato, de pronto tu organización te exige, mira, es que tienes que celebrar un contrato con esta organización. Hay empresas que no, hay empresas que sí, pero es la mejor manera en que tú te puedes, como quien dice, legalmente cumplir, aferrarte allí a que estás cumpliendo con todos tus deberes, ¿no? Una vez que te aseguras de que cumple, que su autorización incluye los tipos de residuos que tú tienes, una de las exigencias que tú puedes hacer, porque en este caso de tus manifiestos, ya cuando se lo entregaste a él, ya tú tienes un control de lo que Seguimos tú le estás recorriendo el entregando. Y si tú trabajo. le quieres exigir, él te puede proporcionar al menos una copia del manifiesto en el cual ya él hace entrega ya al tercero que le vaya a dar, ya sea tratamiento, disposición final de alguna manera, porque va, no sé, a una especie de relleno especial, pero si tú se lo exiges, él está en deber de entregarte, ¿ok? Porque tú quieres saber hasta qué punto se supone que si tú le vas a, tú recibes una auditoría en este caso de Profepa, y te exigen, ajá, y tu residuo, hacia dónde te diriges, y nada más le muestras hasta el centro de acopio, a lo mejor sí te puedes meter en un problema. Si tú quieres saber hasta qué punto está llegando y qué tipo de tratamiento es sometido, tú le puedes exigir, pero creo que lo más que te puede proporcionar es una copia del manifiesto, porque recuerda que los manifiestos vienen en tres tantos, uno que se queda el transportista, uno que se queda, en este caso, sea el centro de acopio o disposición final, y uno que te quedas tú como generador. Si ya él lo entrega a otro, estos tres nada más va a ser él como el que está entregando transporte y la disposición final. Entonces tan solo creo que te va a poder proporcionar una copia, pero se lo puedes exigir sin ningún problema, Parra. Ok, excelente, perfecto. Muchísimas gracias, William. No, de nada. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, algo que hayan visto en la presentación? Hola, ¿qué tal? Tengo una duda. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho claramente. Ajá. Roxana, Gracias. ¿cómo? Sí. Por ejemplo, en mi almacén de residuos peligrosos, trabajo en una industria de inyección de plástico y obviamente trabajamos con químicos. Y al lado del almacén de residuos peligrosos, tengo un almacén provisional de materia prima. De acuerdo a la norma, no puedo tener cerca de la producción. Eso aplica, me imagino, ¿verdad? ¿Es correcto? Que no Sí, puedo tener exactamente. mi almacén. Okay. Recuerda que tú con tu materia prima debes cumplir con ciertos requisitos de calidad de tu producto, ¿no? De tu materia prima como tal. Y si puede existir algún tipo de contaminación cruzada, porque estamos hablando de residuos peligrosos, entonces estás poniendo en riesgo la integridad del producto que estás vendiendo. De por sí que ya la ley, el reglamento de gestión integral de residuos te dice que debe estar alejado de
procesos productivos, de tus almacenes, ya de tu materia prima. Como tal, si tú quieres asegurar un producto con la mayor calidad posible, lo primero que deberías considerar allí es alejar tu almacén de residuos. Un almacén de residuos, sobre todo de residuos peligrosos, debe encontrarse lo más alejado posible de todo tu proceso productivo, oficinas, todo, precisamente para asegurar integridad de tu personal, integridad de tu producto, integridad del medio ambiente y además de cumplir con las características que ya les mencioné. Pero lo primero que te puedo aconsejar en este momento es que contemples alejarlo lo más posible. Te cuento, en una ocasión, en una instalación, en una organización en la que trabajé, estaban haciendo todo el diseño de la distribución y claro, era una revisión preliminar que hicimos. Esa primera revisión, lo primero que tenía que contemplar era dejar el almacén de residuos peligrosos entre las oficinas de gerente de sucursal y gerente regional. Entonces tú dices, imagínate el riesgo que tiene este almacén y dejarlo entre estas dos oficinas. Obviamente no lo había, digamos que no se había revisado, precisamente por eso pasaba por todos estos filtros. Y la primera observación que le dicen, no, mira, es que no puede quedar allí lo más alejado posible el edificio como tal, si es posible fuera, porque se tenía un espacio abierto, entonces construir allí precisamente, si ya que estaba en proceso de construcción, contemplar el construirlo alejado del resto, se trataba de un laboratorio. Entonces sí, es lo más importante que podrías hacer allí, Roque. Gracias. Y otra pregunta. Tú comentaste que, por ejemplo, mi proveedor que me recolecta mis residuos peligrosos debe de estar autorizado ante la Semarnat y la Secretaría de Comunicación y Transportes. ¿Esto lo checo así en internet o se lo pido o cómo lo hago? No, se lo tienes que solicitar y también lo puedes, tú puedes corroborarlo, si mal no recuerdo, creo que hay un padrón, tendrías, sí, hay un padrón como tal que verificas a través de la página de la Semarnat. Tú lo primero que puedes hacer es pedirle todas las autorizaciones que contemple pues el marco legal. Una vez que le solicitas todo, desde autorizaciones ante Semarnat, ante Secretaría de Comunicaciones y Transporte, lo que haces es verificar que sea cierto. Te digo por qué es importante que se lo pidas primero. En una ocasión nos ocurrió, no con un proveedor de residuos peligrosos, era hace poco me ocurrió, en la organización que estoy ahorita, con un laboratorio que tienen que cumplir con ciertas acreditaciones también, así como estos tienen que cumplir con estas autorizaciones. Y resulta que la imagen o el PDF que nos enviaron estaba viciado, pues es decir, tenía, como cuentan con estos PDFs, editor y toda esa cosa, cambiaron y por eso tienes que, se lo puedes solicitar, pero ya con eso ves parte de la ética con la cual trabaja la empresa. Pues por sí que ya lo primero que optamos fue por no contratarlos y además de notificarlo, ¿no? Pues están poniendo en riesgo ciertas organizaciones que pueden ser sus clientes. Pero sí, solicítaselo, estás en todo tu derecho de solicitarles esa información y además compáralo con lo que te consigue, la información que consigas en el padrón de tanto de la Semarnat como de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Una de las últimas no publicaciones, voy a compartir nuevamente, yo hace un tiempo di una charla con respecto a esta parte de manejo de sustancia química y me hicieron una pregunta muy similar, Rox, entonces compartí precisamente el padrón que aparece allí en la Semarnat. Voy a ver si consigo el actualizado y se lo comparto nuevamente allí en nuestra página que pueden ver acá, que bueno, estoy tapando en este momento con sus comentarios y creo que hay alguien por acá que ya nos está dando, haciendo el favor de compartirlo. Fernando, muchas gracias, está compartiendo el link de las empresas autorizadas para el manejo de residuos. Perfecto, te agradezco mucho, Fernando. Igual lo podemos compartir allí en la página sin ningún problema. Muy buena pregunta. Gracias. No, de nada. Lulú, ¿cómo estás? William, Hola, ¿me hola. escuchas? Sí, les escucho. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación acá desde Chile. Mi consulta netamente es por el contenido. ¿Este contenido está basado solamente en lo que es normativa de México?
o igual en los cursos que vienen van a incluir lo que es normativa internacional. Es que lo mencioné al inicio de la presentación, Nicole, gracias por tu comentario. Sí, les comentaba que hay muchas consideraciones en forma muy general, pero el marco legal, el enfoque está en México, ¿ok? Entonces, si se hace, por ejemplo, alguna presentación más adelante o estos cursos que estoy planteando, cuando hable de la parte de la normatividad legal, si me enfoco en México, pues acá es donde recibimos mayormente, pero yo les mencionaba que podía servir de comparación con lo que ustedes conocen allá, si tenían algún comentario, ver exactamente cómo, eh, qué tanto varía, diferencias pueden notar, áreas de oportunidad, deficiencias o ventajas que tienen a lo mejor las disposiciones del marco legal que ustedes tienen, podría servir de comparación, pero sí está enfocado en el de acá de México. Ok, muchas gracias. Sí, es que, claro, tuve problemas para iniciar, o sea, ingresar a la presentación de un inicio, así que esa parte me la perdí, por eso tenía esta duda. No, no te preocupes, no te preocupes. Muchas Para eso gracias, estamos, William. para aclarar. No de nada. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Me escuchas, William? Sí, Fernando, claramente. Sí, mira, nada más quería hacer como unos comentarios de las dudas de Parra y Rox. En el caso de Parra, los acopios sí tienen la facultad de sellar como destinatarios de esos residuos, o sea, solo aplica para centros de acopio, no aplicaría para un transportista. Y en cuanto a lo que comenta Rox, no se necesita que la página de SCT tenga el registro de las personas autorizadas, porque al estar en Semarnat, unos requisitos es que tenga el permiso de SCT, entonces tú puedes como asumir que si tiene el de Semarnat, en automático tiene el de SCT, entonces no se requeriría. Claro, hay permisos de SCT que solo son para materiales, ahí sí, ¿verdad? Porque no tendría el de Semarnat, que es de residuos. Entonces no se requiere si el tema es residuos peligrosos. Eran mis dos comentarios. Gracias. Claro que sí, Fernando, muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos comentarios. ¿Alguien más quiere compartirnos algo, alguna duda? Hola, buenos días a todos. William, yo tengo una duda. En mi almacén temporal de residuos peligrosos, por auditoría me preguntaron si tenía destrucción de etiquetas para evitar que se vuelvan a usar algunos de los recipientes en los que vienen los productos químicos. Sin embargo, la verdad no sé si debería quitarle las etiquetas porque le estoy quitando información para el transportista, el que se encarga de la disposición final. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? ¿Dejo las etiquetas o las retiro o se destruye completamente el recipiente? Es que aquí tiene que tomar en consideración, va a depender de la forma en que tú es decir, entregas tu recibo, como bien dices, si tú le quitas la etiqueta en el momento que lo estás entregando, entonces la información de importancia que debes, recuerda que la etiqueta, la finalidad precisamente es transmitir una información que te indique cuál es el residuo, cuáles son los riesgos, porque parte de la información que lleva allí son los tipos de peligros que tiene, si es corrosivo, si es reactivo, si es biológico infeccioso, si es tóxico. Entonces, no quitar, si tú entregas y para cada disposición tienes que adquirir nuevos recipientes y tienes que colocar nuevas etiquetas, eso de la instrucción como tal no te aplica. Eso aplicaría en caso de que para tú poder entregar tu residuo, tú haces un trasvase de pronto tu recipiente donde que contenía tu residuo peligroso, tú lo trasvasas a uno que trae de pronto tu proveedor, y al quedarte allí con el recipiente, de pronto ya el recipiente ya sí representa un residuo peligroso. Aquí también podría aplicar que de pronto tienes residuos dentro de todo tu proceso productivo que entraron en contacto con sustancias químicas peligrosas y que cuando ya quedan vacíos, como quedan contaminados o pueden pasar por un proceso de tratamiento in sitio que debe reportarlo ante la Semarnat, por cierto,
para que estén enterados que lo estás aplicando y pasa por una autorización también, indicándoles todo tu tratamiento y toda tu cosa, pero se supone que ya ese recipiente, de pronto si no le aplicas el tratamiento, si le aplicas un CRETIP y ya aquí incluye tanto etiqueta como el recipiente, que puede ser plástico, puede ser vidrio, ya se trata de un material contaminado, ya lo tienes que clasificar como un residuo más. Entonces, en este caso, este residuo lo puedes, no sé, identificar como sólido contaminado con X cosa. Tienes que clasificarlo como tal. Que hoy la etiqueta va a incluir allí y la quieres separar, puede ser un sólido contaminado con X o con Y, pero debes, así como destruirlo, también incluirlo como uno de tus residuos, porque como tal no puedes mantenerlo y disponerlo como si fuera cualquier cosa, porque existe una alta, es decir, se trata de un material que está contaminado. Entonces, no sé bajo qué criterio cuál es la forma en que ustedes lo manejan, pero sí se trata de un sólido contaminado, entonces por ende no lo puedes gestionar como si fuera un residuo sólido urbano. Así es, está dispuesto como un residuo peligroso, pero simplemente es el bote. Entonces, lo que me dicen, o sea, el bote se va a residuos peligrosos, pero lo que yo quería saber es si de ese bote quito la etiqueta o no quito la etiqueta. Porque igual el corral de residuos peligrosos está con llave y todo, y sí pueden entrar a tirar, pero lo que me dicen por auditoría es cómo yo me aseguro que ese bote no lo vuelvan a utilizar. Pues aquí lo que tendrías que tenerlo planteado en tus instructivos, en tus procedimientos, es decir, internamente, si por auditoría te lo están pidiendo alguna forma de mostrarlo, si tú cuentas entre tus procedimientos, instructivos de tu sistema de gestión, la forma en que haces la gestión integral de tus residuos, cómo los clasificas desde la clasificación, cuándo son peligrosos, cuándo son no peligrosos, y ya tú les indicas, en el caso de los peligrosos, tenemos esta clasificación y conforme a esto es lo que hacemos con el recipiente desde tu procedimiento para eliminarlo o para asegurarte precisamente que no sea reutilizado, ya sería la mejor manera. Si cuentas con registros, por ejemplo, de tus manifiestos de entrega, donde dependiendo de la cantidad, tú puedes hacer hasta una comparación. Es que en este mes se utilizaron tantos recipientes de vidrio y al momento de eliminarlo, aquí queda plasmado, representa tantos kilogramos, y ya con eso estarías asegurando o precisamente dando evidencia de que toda la cantidad de residuos que tú generaste, hasta estos sólidos contaminados, los estás eliminando de esta forma y no se están reutilizando, porque lo llevas control con bitácoras, llevas un control a través y además con procedimiento ya estás dando evidencia. Okay, Hola, buenos días. Buen día, Carlos. Gracias a ti, Valeria. Mira, en respuesta a la pregunta de Valeria, supongo que han de ser envases vacíos ya que tuvieron algún tipo de producto químico. Así es. Entonces, mira, en mi caso, mi empresa utiliza plaguicidas, sustancias químicas peligrosas, que son considerados los envases residuos peligrosos. Aquí se maneja una técnica que se llama triple lavado, y para que tú asegures que ahí el envase no se vuelva a reutilizar. ¿En qué consiste? Realizas un lavado 3 veces, por eso se llama triple lavado, y al último perforas la parte de abajo y en la parte del medio del envase, para así asegurarse que no se reutilice. A mí me habían hecho la observación de la etiqueta, de que lo retiráramos para que no se volviera a reutilizar, pero para nosotros fue más eficiente realizar el triple lavado. En este caso, pues los envases son de plástico. No sé si utilices algún otro tipo de envases, pero eso era lo que nosotros nos habían comentado, sugerido para evitar que se reutilizaran y ya no le quitábamos información importante del contenedor. Sí, son básicamente de ese estilo. Muchas gracias. Sí, entonces te sugiero que busques ahí en internet en qué consiste el triple lavado y igual lo pudieran implementar, y como dice William, en nuestro capacitador, lo pudieras documentar en un procedimiento para que no te generara algún hallazgo.
Así es, gracias, Carlos. Muy buena opción la que estás planteando allí. ¿Tienen algún otro comentario? Hola, no sé si se me oye. Sí, Diego, Hola, escucho. una pregunta. Yo estoy conectado desde España. Vi algunas diferencias de la normativa europea con respecto a la americana, muy poquitas, básicamente es la diferencia de nombres, pero por lo demás es lo mismo. Una curiosidad que tengo yo en gestión de residuos. Aquí en España, lo que es medicamentos lo gestionamos normalmente en las farmacias. Todo lo que es medicamentos, ya sean o no peligrosos, se llevan a las farmacias y hay un punto ya llamado punto SIGRE para recuperar los medicamentos. En el ámbito americano también se hace así, hay una normativa diferente, se llevan al punto limpio, es una curiosidad que tengo, no sé si está enmarcada dentro de lo que es sustancias peligrosas, pero igual si me podéis ayudar en ese sentido. Se refiere en este caso a los residuos de este tipo de industria, ¿no? Sí, sí. Ok. No, en general, residuos diarios. Se considera aquí que no se debe tirar el medicamento en la basura ordinaria y habilitar estas zonas. No sé si es solo en una zona europea o si también, bueno, española, o si también lo hay a nivel americano. Se habló específicamente del marco legal acá en México, como tal la clasificación no te especifica que tiene que ser un medicamento como tal. Te divide los tipos de residuos en residuos sólidos urbanos, se divide en residuos de manejo especial, que son aquellos que provienen de los procesos productivos, pero que siguen siendo no peligrosos. Voy a poner en mute un momento, tal vez se escuche un poco. Disculpa, Diego, te respondo mientras. Y te divide además, te da una tercera clasificación en residuos peligrosos. Para poder clasificarlo como un residuo peligroso, ya eran las características que yo te indicaba anteriormente, que características como corrosivo, como tóxico ambiental. Entonces, obvio, si estas sustancias que provienen de este giro en específico que tú me estás hablando, el farmacéutico, tiende a tener estas características, ya sea como tóxico ambiental, ya se clasifica como uno peligroso, incluso hasta los biológicos infecciosos. Pero como tal, decirlo que es para este tipo de residuo está clasificado, ya tendríamos que hacer una revisión como que dice más a fondo en cuanto a normativas, no sé, a nivel estado o municipio, que de pronto la clasificación de los residuos de manejo especial o los residuos sólidos urbanos puede diferir un poco dependiendo del estado o del municipio, pero el nivel residuos peligrosos, que es a nivel federal, no hay es decir, una especificación para la rama como tal, porque te lo dividen en esos tres tipos, y el residuo peligroso depende de lo que indique esa norma, la norma 52 que ya les mencionaba. Muchas gracias. No, de nada, Diego, un gusto tenerte por acá, y pues espero que hayas dejado tus comentarios por allí también, a todos los participantes de todas partes, ¿ok? Fernando, un comentario. Sí, para Diego, o sea, básicamente es igual en España. El medicamento caduco se considera peligroso y al igual que ustedes, aquí hay un programa que se llama Singrem, ahí te puse la página en el chat, donde tú puedes llevar el medicamento caduco a las farmacias. Es básicamente lo mismo. Estos que le llamas puntos limpios. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Diego, por los comentarios. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Les dejo por allí, les he dejado en pantalla los cursos que tenemos más adelante: determinación del nivel de peligro y potencial de sustancias químicas, la metodología del control banding, que está para el 4 de septiembre, manejo de sustancias de esta misma capacitación, pero de 8 horas para el 25 de septiembre,
Toxicología industrial de 4 horas el 9 de octubre. Gestión integral de residuos, estamos por definir la fecha. Sistema globalmente armonizado 8 horas el 30 de octubre. Y exposición a agentes químicos conforme a la norma 10, 4 horas el 13 de noviembre. Ok, muy pendiente, nos pueden estar escribiendo por allí. Le vamos a enviar la información a los correos que nos indicaron en el chat. Veo a alguien aquí con la manito levantada, Celsin Ruiz. Adelante, Celsin. Muy buenos días. Agradezco su ponencia, que fue muy interesante. Y pues solo quería también hacer un comentario acerca de lo que comentaba el compañero Diego. Además de los medicamentos, acá en México, la COFEPRIS es la entidad que se encarga de regular todo lo que son químicos, medicamentos, plaguicidas, agroquímicos, todo eso. Entonces, al igual que para recolectar y recuperar todos los medicamentos, a nivel nacional hay un programa que, en donde se recolectan todos los envases vacíos de plaguicidas, por ejemplo, que esa es pues mi área agrícola. Entonces, a nivel nacional hay, a través de los comités estatales de sanidad vegetal, se recolectan todos esos envases, se llevan a algunos almacenes temporales para darles un destino final, de forma que no puedan ser reutilizados esos envases y no pongan en riesgo de contaminación pues ni el medio ambiente, ni al humano, ni los cultivos. Gracias. Muchas gracias, Elsie. Muy interesante comentarios. ¿Alguien más quiere participar o ya por terminada la conferencia de hoy? Pues bueno, creo que por el momento voy a dejar de compartir. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron para participar acá. Muy interesante los comentarios. Veo participación de gente de mucho nivel. Veo preguntas muy, muy interesantes. Así como me están dando las gracias, muchas gracias a todos ustedes por participar, por esos comentarios, esas dudas, que lo que hacen es enriquecer este tipo de conferencias. Pues para mí, súper emocionado, súper interesante que siga siendo así. Para el 20, ya les voy a decir exactamente la fecha, 28 de este mes, estaremos con la charla con respecto a legislación en materia ambiental. Voy a guardar por acá el chat con la finalidad de contar con todos sus comentarios. De verdad agradezco nuevamente y pues quedo a sus órdenes en los correos que les dejé por allí en nuestra página. Pueden seguirnos. De verdad que pues totalmente a la orden para todos ustedes.